Soluciona el problema 2.18 del capítulo 2, leyes básicas de la sección de problemas para anexarlo a nuestro solucionario del libro Fundamentos de Circuitos Eléctricos, cuarta edición de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku. La instrucción de este problema 2.18 nos dice lo siguiente: encuentra la corriente I y el voltaje AB en el circuito de la figura 2.82. Para resolver ese ejercicio vamos a utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff, la cual nos dice lo siguiente: la sumatoria de los voltajes dentro de una malla van a ser igual a 0. Una vez dicho esto, comenzamos con el procedimiento. Primeramente, definimos el sentido de la corriente en esta malla. Una vez definido el sentido de la corriente, comenzamos con este elemento de 30 volts. La corriente va a entrar por su terminal negativo y va a salir por el terminal positivo. Por lo tanto, este voltaje es negativo. Ahora pasamos a este elemento. Como pueden ver, este elemento no tiene definido un voltaje. Por lo tanto, lo vamos a expresar como su igualdad. Y su igualdad es la multiplicación de la resistencia por la corriente. Recordemos que la corriente está definida como I. Entonces, una vez dicho esto, escribimos lo siguiente: más 3 ohms por la corriente I. Ahora pasamos a este elemento de 10 volts. La corriente entra por su terminal negativo y sale por su terminal positivo. Por lo tanto, este voltaje es negativo. Ahora pasamos a este elemento donde ocurre lo mismo que en la otra resistencia. Por lo tanto, lo expresamos de la misma manera y obtenemos lo siguiente: más 5 ohms por la corriente I. Finalmente, llegamos a este elemento donde la corriente entra por el terminal positivo y sale por el terminal negativo. Por lo tanto, este voltaje es positivo. Y todo esto lo igualamos a 0. Hacemos las sumas y restas para obtener lo siguiente: menos 40 volts más 8 volts más 8 ohms por la corriente van a ser igual a 0. Realizamos la resta de menos 40 más 8 volts para obtener como resultado menos 32 volts más 8 ohms por la corriente van a ser igual a 0. Ahora pasamos estos menos 32 volts del otro lado de la ecuación para que queden positivos para obtener lo siguiente: 8 ohms por la corriente van a ser igual a 32 volts. Ahora, estos 8 ohms que se encuentran multiplicando la corriente van a pasar a dividir a el voltaje para obtener que la corriente I va a ser igual a 32 volts entre 8 ohms. Realizamos esa división para obtener que la corriente I va a ser igual a 4 amperios. Y esta es nuestra primera respuesta y con la que vamos a obtener el voltaje AB. Para obtener el voltaje AB lo que haremos es lo siguiente: supongamos que hay un cable en esta sección y por lo tanto se forman dos mallas. Esta va a ser la malla 1 y esta la malla 2. Entonces haremos un análisis en la malla 1. Definimos el sentido de la corriente como el siguiente y comenzamos con este voltaje. Ese voltaje, como ya observamos, va a ser negativo. Después definimos el voltaje como su igualdad, que sería más 3 ohms por la corriente. Luego pasamos a este voltaje que también va a ser negativo. Y finalmente tomaremos en cuenta al voltaje AB. Y todo esto lo igualamos a 0. Ahora sustituimos el valor de la corriente para obtener lo siguiente: menos 30 volts más 3 ohms por 4 amperios menos 10 volts más el voltaje AB es igual a 0. Ahora realizamos la multiplicación
y la suma de los voltajes para obtener lo siguiente: menos 40 volts más 12 volts más el voltaje AB va a ser igual a 0. Realizamos la suma de menos 40 volts más 12 volts para obtener lo siguiente: menos 28 volts más el voltaje AB va a ser igual a 0. Pasamos estos menos 28 volts del otro lado de la ecuación para obtener que el voltaje AB va a ser igual a 28 volts. Y de esta manera hemos obtenido el voltaje AB y de esta manera hemos terminado este problema 2.18.